Mi nombre es Solange, soy de Perú y con mi pareja regentamos esta panadería, pastelería en la zona de San Francisco y Bilbao. Yo soy Analí, también de Perú y bueno, emprendimos este camino juntas y tenemos ahora pues la panadería. ¿Cuánto hace que llegasteis a Bilbao? Bueno, a Bilbao llegamos en el 2004, 16 años que Más o menos, sí. ¿Por qué os vinisteis a vivir aquí? Yo creo que por amor. No, yo dirigía una ONG, trabajaba con mujeres, con lesbianas y bisexuales en Perú. Y mi trabajo pues condicionó que tuviésemos que salir. Me agredieron, me secuestraron, pasaron pues una serie de cosas que me obligaron a tomar la decisión de salir y por aquel entonces estábamos juntas ya y nada, dejamos todo y nos vinimos. Decidimos salir. ¿Cómo fueron vuestros primeros momentos cuando llegasteis aquí a Bilbao? A vivir? Bueno, nosotros en principio no llegamos por aquí, llegamos por Barcelona. Era el año del Fórum y bueno, por el trabajo en la ONG y mi trabajo yo trabajaba también, hacía parte de una organización a nivel latinoamericano que trabajábamos temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, como estábamos viendo ya el tema del asilo, cuando surgió, después de todo lo que me pasó, yo estaba pendiente de viajar a Australia. Por un atentado que tuve, no pude viajar. Entonces decidimos que el siguiente viaje que se presentara, nos íbamos a quedar independientemente de donde fuera. Y el siguiente evento que tuvimos fue aquí en Barcelona, en el Foro. De ahí, pues una serie de cosas, Francia, Pamplona, acabamos aquí en Bilbao un día para firmar papeles y nos quedamos. Nos gustó Bilbao y decidimos quedar. Bueno, la acogida fue fantástica, nos apoyaron muchísimo, conocimos gente muy buena. Yo creo que en general la sociedad de aquí, de acogida, bueno, como yo venía de un entorno de asociaciones, venimos, digamos, el primer contacto que hicimos, lo que intentamos hacer fue a través de asociaciones también. La Posada, Médicos del Mundo, Mujeres del Mundo, incluso, bueno, Cáritas, bueno, gente de Arrochea, o sea, casi todo fue a través de asociaciones y bueno, pues, contactamos con gente muy buena, nos ayudó muchísimo. Sí, nos ayudó bastante. ¿En qué momento decidisteis emprender? Eso fue en la crisis anterior, en el 2008. Pues como después de la crisis decidimos hacer algo. ¿Qué podemos hacer para no estar, digamos, un poco en precario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos estudiar? Ella quería otra cosa, ¿no? Quería estudiar... fontanería, electricidad o algo así. Sí, alguna... y a mí se me daba por hacer pasteles, por hacer cosas así. Entonces, por esa época, pues, claro, ¿quién estudia primero, quién estudia después? Porque las dos a la vez... Es que no podíamos estudiar a la vez, no podíamos. Trabajo, claro, muchas horas. Y pues ella... Fui yo misma cuando estudié pastelería. Ella quería ser pastelería y yo acabé estudiando pastelería. Cosas de la vida. Bueno, mi familia también se ha dedicado a la pastelería, o sea, de hecho mis abuelos, mis tíos, tenemos algunos antecedentes. Y bueno, al final, entre una y otra cosa, pues decidimos dedicarnos a la pastelería en principio, porque a través de Mujeres del Mundo ya habíamos hecho alguna historia relacionada con cocina, con pastelería, pero poca cosa. Y nada, decidimos incursionar y bueno, fue un proceso que fue muy lento, o sea, estudiar, hacer un proyecto, un plan de negocios,
Yo estudié además empresariales y o sea, que es realmente mi carrera con la que me vine para aquí. Y ahora pues, después de muchos años hemos conseguido pues, por fin poner la pastelería. ¿Qué barreras os encontrasteis cuando empezasteis a emprender el negocio? Ya a nivel de ser mujer emprendedora o ser mujer inmigrante emprendedora, ¿no? Que todo el tema de la legislación, la normativa es diferente. Entonces, desde cómo, o sea, de los impuestos, todo era completamente diferente a lo que nosotros estábamos habituados allá. Entonces, todo ese camino fue de aprendizaje, un poco complejo a la hora de ponernos al día, ¿no? de cómo tributar, de cómo hacer todas esas cosas. Pero luego, más que todo el tema del trabajo, ¿no? O sea, las complicaciones que se nos presentaron estaban alrededor de los tiempos, teníamos que trabajar, teníamos que hacer y mientras tanto ir generando un proyecto. Entonces, más que todo eso, o sea, pero como hacíamos parte de las asociaciones, también hemos tenido mucho apoyo. Nos acercamos también a Bilbao de Quincha en ese momento, ¿no? Y tal, que nos ayudaron con toda la gestión. A través de Bilbao de Quincha, que nos apoyó un poco con todo lo que era la gestión del proyecto, todo lo que era ya cómo presentar, cómo gestionar y todo. Y bueno, hicimos un curso con ellos, nos asesoraron y bueno, como en principio este proyecto empezamos en febrero, pero en realidad este proyecto tiene ya años. Nosotros Ya cocinándose. hace 4 años sacamos el primer proyecto, que en realidad era una pastelería ecológica, entonces ya teníamos una buena idea. Por temas X tuvimos que dejarlo y pusimos una tienda pequeña, una tienda de golosinas, y nada, luego pues ya presentamos nuevamente el proyecto que presentó mi compañera también a través de Bilbao de Quincha y pues lo conseguimos sacar adelante. ¿Participáis actualmente de forma activa en algún colectivo? Somos parte de varias asociaciones, lo que pasa es que bueno, activamente el trabajo son muchas horas y es muy complicado. Claro. Seguimos en contacto, sí. De hecho, por ejemplo, Médicos del Mundo virtualmente, estamos siempre en las charlas, ¿no? Espacios que se han abierto virtuales con esto del COVID, que además facilita mucho el contacto. Y aunque no nos podemos permitir por tiempo ir a la asociación, siempre estamos en contacto con Mujeres del Mundo, ¿no? Claro, Que de hecho... nos gustaría tener más contacto, pero claro, sí. Por el trabajo y ahora por las circunstancias, no podemos, ¿no? O sea, activamente, pero sí formamos parte Seguimos de ello. participando. Y de hecho suelen venir a menudo. Son clientes habituales también de la asociación, que también está muy bien. ¿Cuál es vuestra visión general sobre el papel de la mujer migrante emprendedora aquí en Bilbao? Yo creo que es muy importante, ¿no? Que en general la inmigración, ¿no? Tenga una cara positiva, ¿no? Porque lamentablemente todo lo que se ve, de lo que sale, siempre es la connotación que tiene es negativa. Y es importante de que haya una cara positiva, que se vea que además hay un contingente inmigrante muy amplio que emprende. Y en este caso las mujeres más. Cuesta mucho porque lamentablemente los trabajos en los que trabajamos, nos movemos habitualmente, cuidados, limpieza y tal, demandan mucho tiempo, ¿no? Muchas trabajan de internas, y es muy complicado luego hacer un espacio para poder luego emprender. Y bueno, o sea, nosotros siempre hemos trabajado, pues eso, ¿no? Hemos estado vinculadas a asociaciones con mujeres, el trabajo en general con mujeres, entonces creemos que es muy importante también que se vea, ¿no? Todo el trabajo que hay. La mujer tiene una carga muy importante dentro de la sociedad y un trabajo que muchas veces no se ve, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más se está viendo emprendimientos. De hecho, tenemos muchas amigas que tienen emprendimientos, ¿no? Pastelerías, carnicerías, diferentes tipos de negocio y cada vez creo que se ve más. Y eso es muy bueno. Hay mucha gente que tiene buenas ideas, ¿no?
pero las circunstancias, el trabajo que hace, pues a veces no les da y para poder emprender, para poder tener ellos mismos su propio negocio. Pero creo que es positivo que las mujeres surjamos, ¿no? Y tengamos nuestro propio espacio y la misma manera de visión que nosotros tenemos.